Comenzamos una semana en el mundo, el programa de France 24, para analizar en contexto los temas que han marcado la actualidad de los últimos 7 días. Soy María Clara Calle y hoy estoy en reemplazo de Rosa Pérez Masdeu. Esta semana la actualidad movió a diferentes regiones del mundo. En América, la campaña electoral de Kamala Harris sigue su ascenso meteórico en un corto tiempo, al ganar la mayoría de delegados para respaldar su aspiración a la presidencia por parte de los demócratas y elegir a su fórmula vicepresidencial, el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Mientras que en Venezuela, el Tribunal Supremo comenzó un proceso para auditar las elecciones con las que el Consejo Nacional Electoral dio por vencedor al presidente Nicolás Maduro. Aunque varios países, incluidos Brasil, México y Colombia, insistieron en que se publiquen los detalles de los resultados. Del lado asiático, hubo una transformación en el gobierno de Bangladesh. Las protestas sociales que comenzaron en julio forzaron esta semana la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina, y a la cabeza del gobierno interino quedó el Nobel de Paz, Muhammad Yunus. Para entender todos estos temas nos acompaña en nuestro estudio Omar Rincón, periodista y profesor asociado de la Universidad de los Andes. En Sao Paulo está Mauricio Savarese, corresponsal de la Agencia Internacional de Medios y de Información Associated Press o AP. Y desde Leeds, en Reino Unido, nos acompaña Camilo Tamayo, periodista en The Independent y profesor de la Universidad de Huddersfield, también en Reino Unido. Gracias a los tres por acompañarnos y bueno, comencemos ya en materia hablando de Estados Unidos. Han pasado solo 3 semanas desde que el presidente Joe Biden renunció a ser el candidato de los demócratas para las presidenciales en ese país. Y aunque el tiempo ha sido corto, su vicepresidenta Kamala Harris ya consiguió la mayoría de los delegados de su partido para ser la aspirante oficial. Batió récords en recaudación de dinero para la campaña y se prepara para su primer debate presidencial contra el republicano Donald Trump. Además, esta semana nombró al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su fórmula vicepresidencial. Me enorgullece anunciar que he pedido a Tim Walz ser mi compañero de fórmula. Como gobernador, entrenador, profesor y veterano, ha trabajado para familias trabajadoras como la suya. Es genial tenerlo en el equipo. Los republicanos enfilaron sus críticas contra Walz, tildándolo de estar más a la izquierda que la misma Kamala Harris, por haber defendido el aborto y la legalización de la marihuana recreativa, entre otras medidas que ha tomado como gobernador. Mientras que los demócratas resaltan que Walz pasó 24 años en la Guardia Nacional del Ejército estadounidense y afirman que puede traer votos de las zonas rurales del Medio Oeste. Además, Walz acuñó el término de raro para referirse al candidato vicepresidencial de los republicanos, J.D. Vance, y ha emprendido también sus críticas contra la dupla republicana, afirmando que coartan la libertad que defienden los demócratas. Él dijo que iba a prohibir el aborto en el país y lo hará, con quien sea que esté en el Congreso. Donald Trump no está luchando por ustedes o su familia. Nunca se sentó en la mesa de la cocina pensando en cómo iba a pagar la comida, sino que estuvo en un club de Mar-a-Lago, pensando cómo quitar impuestos a los más ricos. Y tengo que decirlo, su fórmula comparte su visión peligrosa y retrógrada para este país. J.D. Vance literalmente fue el arquitecto del proyecto 2025. Comencemos ahora sí la discusión. Empiezo con usted, Omar Rincón. Gracias por estar en nuestro estudio. Sobre todo quiero que entendamos desde las palabras qué tanta fuerza puede tener Tim Walz, la nueva fórmula vicepresidencial de Kamala Harris, al momento de tildar raro a J.D. Vance y sobre todo esa palabra libertad que tanto está moviendo desde el lado demócrata. Gracias, María Clara, y un saludo a Camilo, que hace años no lo veía. Ahora lo veo por ahí, ya todo elegante, por allá lejos. Y a Mauricio, yo no soy tan analista político, yo soy como más analista del espectáculo. Y creo que Trump es un gran caso de que lo hemos tomado muy en serio desde lo político, cuando él es un grande en el espectáculo. Y entonces yo creo que hay que mirar, es como Kamala lo desubicó totalmente, porque él tenía una campaña re fácil en términos de insulto, de pelea, y Kamala vino con esa sonrisa gigante, con esa frescura, y este tipo está desubicado, lo único que dice es una mujer, y ahora creo que Kamala hace una decisión interesante porque toma a un tipo como Valls,
que de alguna forma también nos llama raro y que le juegan el discurso allá. O sea, me parece a mí que en términos de juego de personajes dramatúrgicos y de espectáculo está interesante porque Trump no sabe competir ahí porque él era el rey. En este punto no hay que competirle con ideas, sino casi con frases que peguen en las redes digitales, y creo que Walz con lo de raros logró crear una genialidad, y es que digan, pues, son unos tipos raros. Es una manera de burlarse con cariño, porque el otro va a seguir insultando. Entonces me parece que en ese sentido, yo le pregunté a amigos y me decían que lo bueno que va a pasar ahora que Kamala podría haber sido por el centro y dijo, voy a ser más extrema para poner a los jóvenes a votar y a los afros y a los latinos a votar. Y en esa misma lógica de que esto se juega desde las narrativas y no únicamente desde lo político, Mauricio Savarese, bienvenido a Una Semana en el Mundo. ¿Usted coincide con este punto de Omar de que los republicanos llevaban una carrera bastante ganada y sobre todo la tenían muy fácil con el presidente Joe Biden, pero que ahora las cosas cambian con la dupla Kamala Harris y Tim Walz? Y sí, por supuesto, buenas tardes a todos. Lo que no podemos olvidar es que, bueno, como estamos ahora en los Juegos Olímpicos, podemos comparar con un maratón. Estamos en los primeros 5 kilómetros del maratón. Hay mucha cosa que puede, y no se puede olvidar también de entre Trump en una posición mejor que tenía en 16, mejor que tenía en 20. Entonces, es una carrera larga con muchas cosas que pueden pasar. Pero comparto de la idea de que dramatúrgicamente todo ha cambiado. Ahora se hay un reposicionamiento de los políticos a derecha, a la izquierda, los pocos que hay en el centro. Y por supuesto la entrada de Walz es fundamental para ello. Y me parece también que para los demócratas la entrada de Walz es parte de que un amigo americano llama de manera chistosa de two-state solution, la solución de 2 estados. Minnesota y Pensilvania, porque serán los decisivos para las elecciones. Si Kamala Harris no puede ganar en Pensilvania, su trayecto hacia la presidencia se será mucho más difícil. Entonces, la entrada de este nuevo actor en el juego pues, será muy interesante para acompañar por los próximos meses. Y usted mencionó precisamente varios de esos estados de medio oeste estadounidense que son determinantes para elegir el próximo presidente del país. Camilo Tamayo, bienvenido a este programa y cuéntenos en esa pugna por lo que en inglés se denominan los estados péndulos, ¿cómo puede jugar Tim Walz? ¿Puede tener más votos hacia los demócratas o en ese caso los republicanos llevan más ventaja? Pues María Clara, muchas gracias por la invitación y pues saludos a Omar, un gusto verlo, y a Mauricio y a todos los televidentes. Hay 3 elementos que yo creo que juegan muy interesante con la entrada de Tim Walz en lo que tú dices, y es que él representa de alguna manera una persona que es afable y que logra traer unos votos que en esos estados pueden ser claves gracias a la política y a la agenda que él está mostrando. Él como gobernador de Minnesota fue muy progresista, durante el COVID desarrolló unas políticas de cuidado muy interesantes y en esos estados claves que de alguna manera tienen ese tipo de preocupaciones, ven en él a una persona en la cual pueden confiar. Y yo creo que eso es algo que muy inteligentemente Kamala Harris está trayendo a la campaña, a una persona que tiene un récord ya probado de llevar a cabo políticas públicas de bienestar durante el COVID, de tener una política muy progresiva, sobre todo en derechos reproductivos. Y yo creo que en esos estados clave, en esos estados donde de alguna manera les llama la atención ese tipo de personas que logran llevar a cabo lo que dicen, puede ser interesante. Y finalmente es la figura que de alguna manera él encarna, al haber sido él parte de los marinos, creo él estuvo parte de los militares, estuvo como profesor de colegio, encarna como un mente muy familiar de los, digamos que valores norteamericanos de alguna manera. Entonces es una figura que atrae mucho ese electorado. Usted menciona algo interesante y es justamente donde los demócratas están intentando reforzar esa figura del candidato vicepresidencial Tim Walz como un profesor de colegio, que en efecto lo fue, como un entrenador de fútbol americano, que también lo fue, y lo pintan casi como un papá también por su edad y alguien como cercano a esas personas. Sin embargo, del otro lado, los republicanos lo quieren plantear como una persona mucho más liberal, mucho más a la izquierda que Kamala Harris. Mauricio, en esa disputa de narrativas, ¿qué puede jugar más? ¿Un poco como el diablo y el coco extra ultraliberal o el papá cercano a estas zonas más rurales de Estados Unidos?
Bueno, en este tema me parece que es una cuestión más global que estadounidense, porque la extremidad ya está puesta en todas las elecciones. Entonces hay que empujar el discurso hacia más a la izquierda o a la derecha, porque hay poca gente en el medio, y eso pasa en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, donde sea. Y me parece que en Estados Unidos las narrativas, por supuesto, van a la dirección de ubicar su adversario en el otro extremo. La cuestión es si hay electores suficientes en el medio que puedan cambiar elecciones para un lado o hacia el otro. Y lo que parece más probable es que en 2 o 3 estados que haya esos electores, que son Minnesota, tal vez en Michigan y tal vez en Pensilvania, que puedan cambiar los resultados de elecciones. Pero importante, estamos en los primeros momentos de esta carrera. Hay mucho que pasar. La convención demócrata ni siquiera ha pasado. Entonces hay mucho tiempo para discutir quién está en cuál extremo, y me parece que las narrativas ahora están siendo intentadas a ver lo que puede ser más fiable a estos pocos electores, y todavía no tenemos sondeos que puedan precisar si es el caso para Walz o no es. Usted menciona también sobre lo que falta, y uno de los puntos que falta y que se acordaron esta semana fue el primer debate presidencial entre Harris y Trump, que será el 10 de septiembre en la cadena ABC. Sin embargo, Donald Trump también le propuso a la demócrata tener 2 debates más. Uno antes del de ABC, que él dice que se debería realizar en Fox News, que es mucho más cercana a los republicanos, y uno posterior al de ABC para realizarlo en la cadena NBC News. Omar, en esa disputa de narrativas, que todavía falta mucho, ¿quién puede ganar o quién puede resultar más beneficiado de esos debates presidenciales? Pues como dice Mauricio, Giovanni Sartori decía hace tiempos que la elección norteamericana es como una carrera de caballos, y entonces que va avanzando y que es primera carrera, segunda carrera, tercera carrera, y los debates en Estados Unidos son parte del show televisivo, y yo creo que Trump está muy contento diciendo: yo siempre puedo derrotar porque soy presentador de televisión, yo puedo jugar con las emociones, tiene clarísimo las 3 cosas negativas de Wilson, que es comunista, pues eso es como un chiste, pero en Estados Unidos eso pega, los temas complicados que maneja Trump a su beneficio, que son migrantes, aborto y transexualidad, entonces va a atacar por ahí. Entonces de pronto digamos que va a ser súper interesante cómo reacciona Kamala, y es como todos los periodistas: ¿cómo será? ¿Sonreirá? ¿Tendrá alternativas? Y yo creo que la clave es dónde se deja meter Kamala en la emboscada de Trump. Si se deja meter en términos de migración, aborto y transexualidad, le puede ir mal. Pero si se mete como en esos temas burlándosele, como no tomándoselo en serio, creo que Trump se sale de los chiros y va a tener problemas. Yo creo que es el tono más que realmente los temas. Lo que va a provocar es que si se lo toma en serio, y creo que Kamala con la sonrisa y con su ironía podría ganar mucho, porque acuérdate que en Estados Unidos están las cadenas de información, que son las noticias, pero donde piensa Estados Unidos es en los late night de comedia. O sea, la forma de pensar Estados Unidos tiene mucho desde el humor y la ironía, y yo creo que se puede jugar mucho por ahí. Bueno, pues ya seguiremos de cerca también estos shows de la noche de los sábados de Estados Unidos para entender mejor las elecciones. Ahora les propongo que cambiemos de tema y pasemos a Venezuela, porque a pesar de que crece la presión internacional que exige que se publiquen los resultados de las elecciones en ese país, las autoridades electorales siguen sin detallar cómo quedaron los comicios mesa a mesa. En paralelo, el Tribunal Supremo comenzó una auditoría de las elecciones a petición del presidente Nicolás Maduro, pero en un comunicado, Brasil, México y Colombia, cercanos al gobierno venezolano, dijeron que es el Consejo Nacional Electoral de ese país el órgano al que le compete divulgar los resultados y no al tribunal. Veamos más de la intermediación de estos países en el siguiente informe. Colombia, México y Brasil, 3 de los gobiernos referentes del progresismo en América Latina, reclamaron al CNE venezolano la publicación de los resultados del 28 de julio y su verificación. Los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Colombia y México consideran fundamental la presentación por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio desglosados por mesa de votación, y reafirman la conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de soberanía popular.
Un nuevo ejemplo de los movimientos al más alto nivel diplomático que estos tres países están realizando en un esfuerzo de mediación entre oposición y oficialismo en Venezuela, que pueda ayudar a clarificar los resultados del 28 de julio, algo que también apoya la lideresa opositora María Corina Machado. Y les hemos dicho a los gobiernos de Brasil y de Colombia, no hemos podido tener comunicación con el gobierno de México, que estamos abiertos a su intermediación, así como la de otros países que también están dispuestos a contribuir a avanzar en una negociación seria, real, efectiva para una transición. Desde el gobierno, sin embargo, la postura es de reticencia. Se han mantenido diálogos durante los últimos días con los mediadores latinoamericanos, pero se cuestiona el porqué de la insistencia por publicar las actas. ¿Y qué tienen las tan cacareadas actas que ha causado una especie de histeria internacional desde Washington y algunos gobiernos satélites? El CNE declaró a Nicolás Maduro como ganador de la elección horas después del cierre de urnas y, aunque el organismo entregó las actas al Tribunal Supremo, 11 días después no se han hecho públicas. Mauricio, vamos con usted. Le voy a poner una tarea bastante difícil y es que nos pueda hacer un resumen de todo lo que pasó en los últimos 7 días en Venezuela, que fue bastante. Además, el presidente Nicolás Maduro prohibió la red social X en el país. Cuéntenos un poco cómo se mueve todo esto en paralelo del tribunal, de las decisiones del Consejo Nacional Electoral y demás. Bueno, hay un montón de cosas. Es como el maratón que hablaba antes. Estamos en los 5 primeros kilómetros de esta carrera, a lo que parece. También una cosa importante es que ese proceso en general parece muy diferente de otros en los cuales la urgencia de críticas al gobierno venezolano eran más urgentes. Ahora me parece que hay un proceso que se hace más despacio con Brasil, Colombia y México como interlocutores de la oposición y del gobierno de Venezuela. Hoy por la mañana María Corina Machado ha dicho que comprende si hay un proceso más lento para la transición, caso sean confirmadas las actas que ha publicado la oposición. Entonces me parece que si acompañamos cada capítulo de la novela de Venezuela en esta semana, no tendremos el big picture. El big picture es que este proceso puede ser más lento, más despacio, y las soluciones para ello también pueden tardar un poquito más. Me parece que otro capítulo que tiene alguna conexión con eso pasó ahora en Brasil esta semana con la expulsión del diplomata de Nicaragua. Analistas que me han hablado estos días me dicen que es un poco como Daniel Ortega, sabe que Brasil tiene un rol importante en Venezuela y cree que eso puede pasar en el futuro también con una discusión sobre la democracia en Nicaragua, y por eso ya se aleja un poco de Brasil también. Entonces hay otras piezas que están se moviendo, pero siempre con una mirada hacia ese proceso muy largo que parece ser la resolución de las elecciones en Venezuela. Camilo, y en ese proceso de largo aliento, con el panorama más abierto como nos propone Mauricio, ¿qué papel pueden tener Colombia, México y Brasil? ¿Realmente pueden cambiar algo? O, tal como lo han dicho los dos boletines del Consejo Nacional Electoral, el presidente electo de Venezuela es y será Nicolás Maduro. Yo la verdad veo muy complicado en el corto mediano plazo que Colombia, Brasil y México logren realmente tener una influencia tan fuerte de que logre cambiar lo que ha pasado en Venezuela. O sea, hay dos cosas que a mí me generan mucha inquietud, y es que están de alguna manera intentando hacer unos diálogos para que la transparencia, que al final digamos que ese es el valor que se busca, de que el gobierno venezolano sea transparente y muestre cómo fue su proceso. Entonces está intentando que sea transparente, y estos tres países pues le dicen muy amablemente a Maduro, por favor muéstrenos, sea transparente, pero eso creo que no va a suceder. Es muy complicado que suceda en el mediano o en el corto plazo. Entonces no sé si esa presión logre generarse, pero por otro lado creo que a nivel geopolítico se abre una oportunidad para que haya otras maneras de intentar solucionar este problema, y yo creo que es desde una mirada mucho más cosmopolita, que puede ser de alguna manera ingenuo en pensar que de pronto Colombia, Brasil y México, en este afán y en este interés de ayudar de que en Venezuela haya alguna solución, puede abrir estos tres países canales de comunicación desde una manera mucho más cosmopolita, con la intervención de Naciones Unidas, con otros países, pero
ahí hay una oportunidad para que estos tres países logren cambiar de alguna manera el rumbo a largo plazo. En el corto mediano creo que va a ser mucho más complicado, pero de alguna manera hay que tener, digamos, que la posibilidad de que esto cambie, porque lo preocupante es que lo que está sucediendo en Venezuela le da aliento a otras autocracias en el mundo para que sigan haciendo esto, y es que pues no jueguen con los valores democráticos, se burlen de la democracia, y un valor como la transparencia, que es tan importante en democracia, pues no sea pisoteado, y que de alguna manera pues se pueda generar un proceso mucho más amplio y más de reconocimiento político en Venezuela. Pero está muy complicado, yo lo veo así en el corto plazo. Y en ese juego que tienen los diferentes gobiernos latinoamericanos, quiero preguntarle a Omar cuál es el papel del gobierno colombiano de Gustavo Petro y sobre todo si ha cambiado o no. Es decir, ¿por qué ahora el gobierno colombiano, que se ha mostrado como un aliado de Maduro, está pidiendo transparencia y está pidiendo que se publiquen las actas? Pues yo creo que Venezuela es como parte nuestra y pasamos de la política de que con un concierto de Duque tumbábamos a Maduro, ahora que comienza a negociar y ser como crítico, pero amigo, pero como que no pasa nada. Y yo creo que tristemente el modelo en Nicaragua es el modelo que existe, es el modelo más terrible que tenemos de expulsión de ciudadanos, pérdida de pasaporte, y no pasa nada. Yo creo que realmente lo que veo es que no va a pasar absolutamente nada y que estos diálogos hacen es bajar la presión. Creo que María Clara, de pronto en el otro tema vamos a hablar, y que creo que la única solución de Venezuela es que los jóvenes y la gente popular se tome las calles y no esté dispuesta a nada más, y que los militares por fin tomen la decisión, ¿verdad? Que dependemos más de los jóvenes, de la gente y de los militares que de Lula, Petro, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, porque la grave desgracia de Venezuela es que tiene dinero de sobra por el petróleo. O sea, no habrá nunca una posibilidad de la hambruna total que podría fracasar, por ejemplo, en Colombia. Entonces, para mí me parece que en el fondo todas estas negociaciones es como intentamos hacer algo, vamos a mirar qué pasa, pero al final va a seguir todo igual. Usted dice entonces que la solución está en los jóvenes, en la movilización social y también en la postura que tomen los militares venezolanos. Mauricio, pero vuelvo a ese punto que usted planteaba tan interesante, y es el rol de Lula y de Brasil frente a dos gobiernos de izquierda latinoamericanos, Nicaragua y Venezuela. ¿Por qué esta ruptura? ¿Por qué se aleja Lula de sus antiguos socios? Bueno, pero la primera cuestión para Lula es que, bueno, Venezuela se ha tornado un tema tóxico, en Brasil también. Siempre que hay una disputa por alcaldía, gobiernos de Estado, nacional, siempre hay Venezuela, siempre que se habla a un candidato de izquierdas. Y por supuesto eso se ha transformado en algo tóxico, porque Venezuela tiene un modelo político que no tiene mucho que ver con el de Brasil. Lula siempre ha respetado los resultados de elecciones, la publicación rápida de resultados. Eso no tiene que ver con su trayectoria. Y bueno, y más allá de eso es que en el caso de Ortega, lo que Lula hizo hace un tiempo fue tratar con Ortega como un intermediario para el caso de los obispos y religiosos católicos que sufrieron persecución en Nicaragua, a pedido del Papa Francisco, y Ortega ni siquiera le ha respondido. Estuve con el presidente Lula hace 2 semanas en una entrevista en el Palacio, y dijo que llamó a Ortega algunas veces para tratar el tema, y Ortega ni siquiera respondió. Entonces, ese alejamiento es algo que no es algo que viene de 2 o 3 días, y tiene motivos reales con el caso de Ortega. En el caso de Venezuela tiene que ver con un poco de la perspectiva electoral. Nadie de las izquierdas en Brasil, si Lula se plantea otra vez para reelección en 2026, quiere escuchar que Brasil no hizo nada en el caso de una disputa electoral muy conflictuosa en Venezuela, con uno de sus antiguos aliados en una posición muy criticada internacionalmente. Entonces, tiene un poco que ver también con la parte interna de Brasil, que Lula tenga esa postura, y por supuesto también por su trayectoria. Ya lleva 78 años, por supuesto no estará en otras elecciones que no sean las próximas de 2026. Ahora hay un poco de legado también que está en discusión. En el caso de Venezuela, si puede mediar, puede hacer un rol importante ahí.
saldría mejor para él que callarse en toda esa crisis. Claro, en pocas palabras, salvando su propio pellejo. Ahora sí, continuemos con lo que ya nos adelantaba Omar, y es el papel de las protestas sociales, que en el caso de Bangladesh forzaron un cambio de gobierno esta semana. Aunque las manifestaciones comenzaron desde julio, el punto de quiebre fue el domingo de la semana pasada, que fue el más letal en la historia reciente del país. Ese día las autoridades mataron a casi 100 manifestantes, de los más de 400 que han muerto en las movilizaciones. El descontento social se reavivó cuando volvió a operar una cuota que guardaba el 30% de los empleos del Estado para los hijos de los veteranos de la Guerra de la Independencia. Muchos afirman que esto favorecía al partido gobernante de la primera ministra Sheikh Hasina. Las protestas crecieron y esta semana Hasina se vio obligada a huir a India, a renunciar, y se disolvió posteriormente el Parlamento. A cargo del gobierno interino quedó el Nobel de Paz Muhammad Yunus. Aquí les contamos más. Recibido como un salvador en su país, Muhammad Yunus se enfrenta ahora a muchos desafíos. Se espera que el ahora jefe del gobierno interino de Bangladesh restablezca la calma. Primero tendrá que arrojar luz sobre los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que dejaron más de 450 muertos, y calmar la ira que ha surgido contra la policía del país, que se disculpó por disparar contra la multitud de manifestantes y se declaró en huelga hasta que se pueda garantizar su seguridad. El Poder Judicial también será objeto de escrutinio por su largo historial de condenas a funcionarios y activistas de la oposición, y los manifestantes exigen que la ex primera ministra y sus aliados sean llevados ante la justicia. Hemos dicho repetidamente que los implicados en asesinatos en masa, crímenes y corrupción bajo este régimen fascista serán llevados ante la justicia a través del proceso legal. No tomen la justicia por su mano, no buscamos ni venganza ni derramamiento de sangre, sino un Bangladesh pacífico. La seguridad será un gran desafío para el gobierno interino, ya que los grupos de derechos humanos advierten de ataques a minorías religiosas como los hindúes, considerados por algunos como aliados del partido de Hasina, y que han visto sus templos atacados y negocios y hogares incendiados por turbas que quieren vengarse. El papel del ejército durante este periodo interino aún está por determinarse. Su jefe nombró a Muhammad Yunus para dirigir el gobierno, pero la pregunta sigue siendo ¿con qué libertad podrá gobernar? Yunus aspira a restablecer la democracia, lo que solo puede suceder a través de elecciones libres. Según la Constitución, las elecciones deben celebrarse dentro de los 90 días siguientes a la disolución del Parlamento. El Parlamento se disolvió el 6 de agosto, por lo que el tiempo ya está corriendo. Pero existe la sensación de que en Bangladesh creo que 90 días no son suficientes para llevar a cabo las reformas. Aunque la economía de Bangladesh está creciendo a un ritmo superior al 6%, los disturbios han sacudido su industria textil, que representa el 85% de las exportaciones anuales del país. La violencia obligó a cerrar fábricas y a detener los pedidos de prendas de vestir. Las desigualdades en el país también siguen siendo altas. Las ONG informan que 1 de cada 2 personas vive con menos de $1 al día. Camilo, quiero preguntarle, quizás lo más difícil por ser uno de los temas más alejados al menos de nuestra audiencia, ¿cómo entonces estas protestas lograron la salida de la primera ministra y sobre todo qué significa que Yunus asuma? Porque si bien es un Nobel de Paz que ganó este premio en 2006, también es un viejo crítico de la saliente primera ministra y ya las autoridades tenían un largo recorrido con Yunus, incluso lo acusaron y lo condenaron por una situación laboral en enero de este año y luego le levantaron los cargos. Entonces, ¿qué implica que Yunus esté ahora al frente de Bangladesh? Pues yo considero que lo que está sucediendo ahorita en Bangladesh es muy interesante para analizar cómo las generaciones construyen países. Y quiero como explicar esta idea, porque hay que recordar que lo que está pasando ahorita en Bangladesh viene de la guerra que tuvo Bangladesh contra la India en 1971 para separarse. Entonces, como ustedes muy bien lo saben, Pakistán se separa de la India y empieza toda una generación que empieza a construir un nuevo país. Y ese nuevo país, que es lo que llaman los Freedom Fighters, que fueron las personas que lucharon para hacer ese país nuevo llamado Pakistán, pues de alguna manera se concentran en el poder. La primer ministra que acaba de salir hace parte de esa, digamos que, casta política que ayuda a formar ese país y que de alguna manera generó muchos beneficios para esas personas, esos freedom fighters que lucharon por el país,
donde estaba esto que hablábamos de las cuotas en los trabajos. Y de ahí que entonces esa generación de alguna manera buscaba crear ese país, construir este nuevo país y de alguna manera beneficiarse políticamente de la construcción de ese nuevo, digamos, que Estado. Pero ahora lo que estamos viendo es esa segunda generación que no tuvo nada que ver con, digamos, que con esa lucha de independencia, que está reclamando su voz y su manera de ver y entender el mundo. Y eso me parece muy interesante, porque estos estudiantes que están saliendo a protestar en Bangladesh son la generación Z, que son del 95 para acá, son generaciones que no vieron en los traumas pasados de sus padres de haber luchado contra la India y que pues se están encontrando con un sistema completamente injusto que no les permite acceder a un trabajo, que a pesar de que van a las universidades no pueden acceder a una vida digna. Y ahí es donde Muhammad Yunus es como una bisagra muy interesante, porque es una persona que es muy querida en el país por ser la persona que implementó estos, como ustedes se acuerdan, estos proyectos de bancos para pobres que les llevó a ser Premio Nobel de Paz por eso, una forma de rescatar y dar dignidad a los pobres por medio de créditos, pero que no hacía parte de esa clase política de Bangladesh que estaba formando ese país. Entonces él de alguna manera siempre ha sido muy crítico porque la justicia social que encarna él de alguna manera iba en contravía de los intereses de esas viejas clases políticas que formaron a Bangladesh. Todo esto para decir que ahorita hay una oportunidad muy grande para que una nueva generación, digamos que esa segunda generación que está construyendo Bangladesh, pueda hacer un país que no tome, digamos, de alguna manera esos traumas de la guerra pasada contra la India, pero que, digamos, espíritus más liberales como la justicia social, progreso económico, logren ayudar a mejorar ese país. Y Yunus, yo creo que es la clave para conducir la construcción de ese nuevo país. Pero igualmente es un proceso muy interesante y que seguro transformará a Bangladesh en el corto tiempo. Pues Camilo, aprovechando que usted nos explicó también esta situación entre usted y lo que vimos en el informe, creo que nos queda bastante claro el contexto. Omar, un comentario muy breve sobre el papel de esa generación Z en las protestas sociales. Pues yo creo que venimos desde la primavera árabe en América Latina, y para traerlo acá, creo que ha faltado un personaje como Yunus. En Perú, cuando se tumbó al presidente que queda quedar, había una cantidad de jóvenes en la calle, pero no tenían un líder con el cual identificarse. En Chile sí se creó con Boric, con esta generación, algo de ese movimiento. En Colombia, cuando estuvimos el 2019 y 2021, algo surgió con Petro como esperanza, pero que estamos re mal. Y así vamos creando. Entonces yo creo que, por ejemplo, si miramos el espejo, a mí lo que me gusta del caso de Bangladesh es la señora Hasina hace lo mismo que hace Maduro, tomar la justicia, insultar a los otros, decir que es una porquería, tomar los militares, hacer todo, acaba de ganar unas elecciones, pero es el movimiento de los jóvenes el que pone a los militares diciendo no podemos seguir reprimiendo. Y yo creo que eso es lo que es interesante de este caso para América Latina, que tenemos un espejo donde ver algo que podemos hacer. Mauricio, y un breve comentario sobre la situación de Bangladesh. Bueno, al principio estas protestas no eran para sacar a la primera ministra, porque los jóvenes estaban sí en la calle, pero no había una dirección para que esa fuera la conclusión. Y por eso los veteranos también fueron importantes. Gente como Yunus es que puede pensar en el futuro del país. Entonces tenemos un montón de liderazgos jóvenes que, bueno, se ponen a la calle, se toman los riesgos y todo, pero los veteranos son los que acalman la situación del país, y para Bangladesh puede ser el caso ahora con un hombre global como Yunus en el comando por un tiempo. Y aprovechando que estamos hablando de protestas, tenemos que hablar de Reino Unido, donde es el caso contrario. No se trata de un movimiento estudiantil, sino de movimientos de ultraderecha que han atacado puntos donde están alojados migrantes. Camilo, brevemente, ¿qué está pasando en ese país y sobre todo cómo podemos ver este contraste? ¿Cómo el movimiento social de la generación Z, de los estudiantes en Bangladesh, promueven un cambio de gobierno, mientras que en Reino Unido vemos el lado de la extrema derecha y los mensajes de odio difundiéndose por las redes sociales para atacar a los migrantes?
Es absolutamente horrible lo que está sucediendo en el Reino Unido desde hace 2 semanas. Es el resultado de 12 años de gobierno conservador que ha sido implacable en atacar a los migrantes, en atacar al que es diferente, en destruir la fábrica social de Inglaterra y que lo que estamos viendo es esa, digamos que retórica de 12 años de este gobierno conservador contra los migrantes explota en las calles. Y eso sucede porque hace 1 semana y media una persona que es británica, pero que sus padres eran de Ruanda, asesinó a 3 niñas en un concierto que ellos estaban, no en un concierto, en una práctica de baile que estaban en Southport, que es en el norte de Inglaterra, y esto genera toda una narrativa para de nuevo atacar a los migrantes, pero es muy preocupante porque la extrema derecha encontró en las redes sociales el mejor mecanismo para empezar a convocar, a atacar a los migrantes y sobre todo a todas estas personas que han sido completamente pisoteadas por el gobierno conservador. Entonces, solo para decir que lo que estamos viendo es el resultado de 12 años de un gobierno conservador que sencillamente atacó a los migrantes y que ahorita estas extremas derechas tomaron, digamos, un nuevo aire para salir a las calles y pues hacer, obviamente, estos desmanes contra personas en el Reino Unido. Me encantaría seguir conversando con ustedes tres, sobre todo hilando estas actualidades de diferentes partes del mundo. Sin embargo, se nos acabó el programa. Quiero agradecerle a Omar Rincón, a Mauricio Savarese desde Brasil y a Camilo Tamayo desde Reino Unido por habernos acompañado, y también un agradecimiento especial a nuestras productoras Laura Garzón y Melissa San Miguel. Ustedes sigan conectados a France 24.